Saludo afectuoso, estimado audiencia de la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Soy Javier Guerrero y en esta entrega dejo de lado el preámbulo, las razones, el tema y mi entrevistado. Al final de la entrevista podrán ustedes reafirmar estas razones, básicamente sostenidas por la relevancia. La misión y el compromiso de la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa, como lo he manifestado en entregas anteriores, debo volverla a mencionar acá, y la seguimos manteniendo. Nuestra misión, que el protagonismo esté en quien ingresa a la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa, buscando nosotros intentar lograr que el protagonista salga de su zona de confort para que sus respuestas sean profundas. Nuestro compromiso es ejercer comunicación profesional, no con objetividad, sí con rigurosidad, sí con veracidad. Bajo la Lupa, aquí y ahora. Sin más que decir, doy la bienvenida al doctor Luis Verdesoto Custode, vocal del Consejo Nacional Electoral, periodo 2018-2023. Haciendo un paréntesis antes de darle la palabra, para mí es un honor entrevistar a quien fue asesor del presidente Jaime Roldós Aguilera en el tema de trabajo social. Bienvenido a Bajo la Lupa, bienvenido a Guayaquil. Mil gracias. ¿Cómo le ha atendido a la ciudad? Bien, como siempre, estupendo, es muy acogedora la ciudad. Doctor Verdesoto, le voy a pedir por favor que en la primera parte de la entrevista nos refiramos a algunos temas que de pronto en las entrevistas se pueden quedar, en las entrevistas pasadas se pueden quedar como que sin desarrollar lo suficiente para que la ciudadanía los tenga en cuenta. ¿Le parece, con su venia? Con gusto. Doctor Verdesoto, de un cuerpo colegiado sumamente cuestionado por la ciudadanía que fue el Consejo Nacional Electoral, cesado por el Consejo de Participación Transitoria, actualmente un cuerpo colegiado plural. De hecho, usted en su cuenta de Twitter se denomina como ecuatoriano y demócrata. Las discrepancias que en su momento se dieron, que fue creo que una, ¿se han superpuesto o se han zanjado actualmente, doctor Verdesoto? En todo organismo democrático habrá discrepancias, en todo organismo democrático habrá diferencias, habrá criterios alternados, habrán asociaciones y convergencias diferentes. Lo fundamental es, primero, tener claro cuál es el destino de lo que la nación busca una institución. Y creo que en eso varios vocales, yo particularmente, me encuentro comprometido a mantener. Es decir, que las discrepancias puedan ser procesadas de modo pacífico con visión del conjunto de la nación. Las diferencias no han cesado, existen diferencias respecto a cómo conducir el... ¿De forma y de fondo? De forma y de fondo. Existen diferencias de cómo conducir de modo plural el organismo. De todos modos, lo más importante es entender que la pluralidad debe ser trabajada de conjunto y cuando no se pueda manejarla y se deba acudir a la comparecencia de la opinión pública, así será, así lo he hecho respecto a algunos temas. ¿Comparte el doctor Verdesoto lo que en su momento dijo el doctor Trujillo, que las discrepancias deben tratarse en la interna? Yo comparto que hay que hacerlo en interno cuando esto puede hacerse en interno y cuando no, tiene que hacerse con comparación de la opinión pública, evidentemente hay que hacerlo con esa comparecencia. No es un delito compartir lo que ocurre en el interior de una institución, no es un delito mostrar que... Es parte de la transparencia, probablemente. Es un problema de transparencia, es un problema de comparecencia, es un problema de rendición de cuentas, es un tema de necesidad de que la opinión pública acompañe los procesos de las instituciones también. ¿Cree Luis Verdesoto que las discrepancias podrán seguir surgiendo? Con seguridad sí, es el ejercicio de la democracia, el primer ejercicio de la democracia es la diferencia. Si no fuéramos diferentes los demócratas no existiríamos, ni la democracia existiría. Probablemente exista preocupación en la ciudadanía cuando las discrepancias no se ven, cuando se crea que todo está bien. No, lo fundamental de la democracia es mostrar que es posible convivir entre diferentes de modo pacífico, sin interrupciones. Eso es lo que hay que hacer. Doctor Verdesoto, la publicidad electoral, ¿se han marginado los medios de comunicación digitales? ¿De quién es la culpa? ¿De la Contraloría, del Código de la Democracia o de la vaca?
En este momento lo que se ha hecho es reconocer la necesidad de que, los medios de comunicación digitales y los portales digitales que lucharon contra la interrupción democrática que vivió el país, que lucharon por el restablecimiento pleno de la democracia en el Ecuador, sean parte necesariamente de los procesos de difusión política en el Ecuador. En Ecuador, este rato, es obvio reconocerlo, la composición, la forma como se hace la socialización política parte también con los medios digitales. No reconocerlo es un absurdo, es un contrasentido. Ciertamente, opiniones más bien de tipo, llamémosle de algún modo algo duro, pacatas, han creído que en la medida en que la prensa digital no está explícitamente mencionada en la ley, pero sí, esto lo pueden reconocer los pacatos, que la prensa digital, sin embargo, sí es reconocida por tratados internacionales, sí el propio Castel lo viene reconociendo en sus artículos indexados. Todos lo reconocemos. Este rato el número de aperturas que tiene una prensa digital es infinitamente superior a cualquier medida que se pueda tener sobre la prensa escrita. Por ejemplo, en la misma prensa escrita uno puede diferenciar lo que es la prensa digital, la parte digital de esa prensa escrita y el tipo de acceso que ellos tienen. El papel es una forma importantísima en la historia romántica de comunicarnos, pero lo digital es lo fundamental. ¿Criterio erróneo entonces en la Contraloría advertir a una glosa por permitir que los medios de comunicación digitales puedan ser considerados? Es una advertencia necesaria, simplemente porque los tratados internacionales están por delante, la Constitución está por delante, los diversos géneros de legislación. ¿Y ellos priman? Absolutamente, sobre cualquier reglamento. Esto simplemente yo considero que el Contralor en cualquier momento emitirá su criterio con ponderación y con sentido de modernidad mínimo. Se prevé, adelantándonos un poquito a la segunda parte de la entrevista, que en las reformas al Código de la Democracia por parte de la institución en materia electoral se recoja este tema, doctor García. Sí, indudablemente sí. Ni siquiera lo que hay que hacer es simplemente invocar a lo que existe como informes de Naciones Unidas, de la misma OEA, relatorías que están presentes de los diferentes relatores de los organismos internacionales y fundamentalmente lo que dicen los tratados de derechos humanos. ¿Podría cualquier persona entonces invocar una medida cautelar hablando de garantías jurisdiccionales? Absolutamente sí, incluyendo ustedes, los medios de comunicación. Doctor Verde Soto, otra de las aristas que ha ocurrido durante este periodo electoral, digámoslo así, a nivel institucional 2018-2023, me corrige si estoy equivocado, básicamente son 6 años con una renovación en el año número 3. ¿Y pueden hacerlo 3? 2 candidatos del Consejo de Participación Ciudadana definitivo, 2 candidatos que aspiran que conseguir la simpatía o no del público, del padrón electoral, quienes conforman el padrón. Han expresado su malestar, y básicamente son 2, doctor Verde Soto, usted lo sabe mejor que yo, porque se les prohíbe, según ellos, realizar campaña. La normativa es clara, ellos no pueden realizar campaña, y entiendo yo que el espíritu del Consejo Nacional Electoral, para, siendo como organismo, difundir a cada uno de ellos, es la igualdad de oportunidades. Respecto a ello, ellos manifestaron en algunos medios de comunicación que iban a escalar una solicitud formal. ¿Eso llegó al CNE? ¿Usted tiene conocimiento por un lado y por otro lado? ¿Cómo quedó eso? Mire, no conozco si hay esta demanda o solicitud. Haya llegado. Si ha llegado, debe estar en proceso. Hay infinidad de demandas de este rato en el Consejo. Llegan por todo lado. Llegan las que corresponden a las objeciones, llegan las que corresponden a diferentes momentos del proceso electoral. También, ¿no? Entonces no conozco exactamente si esta llegó y en qué momento el trámite estaría. En todo caso, lo que debo decirles es de que se encuentra en elaboración el reglamento relativo a la propaganda, a la difusión y promoción electoral de ellos, de los candidatos del Consejo de Participación Definitivo. Es evidente que ella tendrá que sujetarse a lo que dice la consulta popular, y la consulta popular es taxativa y precisa, no habrá una promoción personal, habrá una promoción programática, habrá... Que es un tratamiento particular, de paso, no son organizaciones políticas. No son organizaciones políticas, son de sujetos personales, ¿no es verdad? Sin embargo, tiene que ser programática, justamente para evitar la excesiva personalización sobre ellos, y ciertamente no es fácil. El reglamento del Consejo Nacional Electoral deberá tener un espacio acotado y obviamente hay espacios no reglamentados que serán manejados, son fundamentalmente los espacios de redes. Las redes no están comprendidas en la publicidad, digamos, en la prensa digital a la cual refiere el reglamento actualmente en curso. ¿Permitido para ellos, doctor Verde Soto, conceder entrevistas?
Yo creo que sí, hay que ver el reglamento con exactitud, pero yo entiendo que sí va a estar permitido. Es decir, lo que no se trata es de evitar a la ciudadanía bien informada, lo que se trata es de convertir la información ciudadana en propaganda. Claro. O lo que podría pasar que uno que otro candidato que goce de poder económico pueda invertir de cierta manera en una campaña mediática mucho más alta que de pronto una persona que viene del COC que no lo puede hacer. Ciertamente los medios mencionados en el Código de la Democracia estarán excluidos, lo cual no implica que pueda trabajarse, supongo yo, con las redes. En las redes ahí es un espacio internacional no reglamentado por Ecuador ni que puede ser reglamentado. ¿Teme el consejero Luis Verde Soto que uno o varios candidatos al Consejo de Participación Definitivo puedan ser, digámoslo, encantados por alguna organización política en aras de que esa organización pueda tener presencia en el Consejo de Participación Definitivo? Sí, temo yo que eso pueda ocurrir, es decir, esta legislación en la cual se separó a los partidos políticos de la designación de los consejeros definitivos fue experimentada en otros países como en Bolivia respecto a la elección de jueces, y evidentemente lo que terminó ocurriendo es un resultado que tenemos que evitarlo en Ecuador. ¿Se filtró allá? Allá es eso, porque nuestro reglamento fue copiado prácticamente de aquel. Lo que ocurrió allá fue que un partido hegemónico pudo dominar la elección de los jueces, y eso hay que evitarlo en todo caso en Ecuador. No se puede volver a permitir la presencia de partidos hegemónicos de ningún tipo, primero, y luego esta polarización determinó sin embargo que sea muy bajo el margen de legitimidad, es decir, jueces fueron electos con 6, 5%, con lo cual lo único que lograron es que en el sello de origen haya muy poca aceptación para esas autoridades. Esto hay que impedirlo en Ecuador, hay que lograr que la gente conozca a los consejeros, candidatos a consejeros, que estos tengan buena legitimidad y que la autoridad que surja sea suficientemente legítima y aceptada por la ciudadanía. Demando un poco, haciendo un paréntesis, doctor Verde Soto, que todo ello que me diga impulsa a la institución electoral a trabajar bastante en educación con el padrón. Educación es un tema que siempre remite al mediano y largo plazo. En este caso hay que tratar de por lo menos superar la etapa inicial de una campaña, que es la del conocimiento de los candidatos. Son muy poco conocidos los candidatos, ellos más bien tienen una presencia provincial, a veces cantonal. 43 almitas, ¿verdad? 43 almitas. Doctor consejero Verde Soto, otro de los puntos que ocurrieron muy recientemente, la réplica del Consejo Nacional Electoral a nivel de boletín institucional frente a un documento viralizado en redes. Se decía, y cito, Sindicato de Funcionarios, Empleados y Trabajadores del CNE, cierro cita. Allí realizaban alguna acusación de supuestos despidos masivos. En lo posterior, el Consejo Nacional Electoral emitió comunicado y señaló aquello que no está cerca de la verdad, de hecho está alejado de la verdad. Y en lo posterior, una asociación de empleados del CNE reconocida en el Ministerio de Inclusión Económica y Social respaldó el accionar institucional que han tenido el nuevo Consejo Nacional Electoral. Todo ello, doctor Verde Soto, es claro, son ataques. Pero esos ataques, desde la perspectiva del consejero Verde Soto, ¿de quién o de quiénes podrían venir? ¿Y cuál sería el objetivo de esos ataques a la institucionalidad nueva del CNE? A ver, a un documento que no tiene firma, que apócrifo, no puedo decir de quién pueda venir, ni tengo, creo yo... Presunciones de poder. No tengo por qué hacerlas en este rato, ¿no es verdad? Yo considero que este tipo de cosas a veces reflejan tensiones que existen en las instituciones frente a las transiciones. Este momento se ve la transición entre el Consejo... ¿Esas tensiones de ciudadanos o de organizaciones políticas? Y de empleados, de todos. Yo creo que de todos existen... Incluso internos. Claro, existen de todo lado ese tipo de tensiones. El miedo al cambio. Es el miedo a un organismo eminentemente político como es el Consejo Nacional Electoral, que se procesa políticamente en sus diferencias y consiguientemente genera este tipo de inestabilidad y este tipo de problemas. Lo importante es de que los cambios que se produzcan no afecten el proceso electoral. Lo importante acá es de que el proceso electoral, que es el que tiene que ser resguardado a toda costa, se mantenga indemne a este tipo de presiones. Doctor Verde Soto, la presidenta Tamain señaló que se iban a realizar pericias informáticas respecto a aquello. ¿Hay algún avance sobre eso? No conozco, no ha sido tratado en el Pleno, no se ha mencionado, no conozco de qué se trata. Doctor Verde Soto, ya en otro tema, antes de acercarnos a la primera pausa en esta entrevista, dos temas básicamente que tienen que ver con el talento humano del Consejo Nacional Electoral. El primero, el cambio de autoridades en las juntas electorales provinciales.
Algunas almitas que se han pronunciado en redes sociales, y ahora que digo algunas, señalaron un poco su malestar, señalando que aquello puede ser una falta de fortalecimiento institucional. Desde mi perspectiva, el Código de la Democracia permite a la autoridad que está al frente del Consejo Nacional Electoral usar esa facultad de remover si ella considera o él considera necesario hacerlo. Aquello, doctor, ¿es básicamente un movimiento administrativo o realmente obedece de cierta manera a una falta de fortalecimiento institucional? Primero que hay que mencionar es de que debe estar en el criterio de los consejeros, y en el mío está ciertamente, el de sostener hasta donde sea posible la estabilidad institucional de las juntas provinciales electorales. Es una primera instancia administrativo-jurídica donde se procesa la inscripción de una candidatura, donde se va a procesar evidentemente los escrutinios en el momento definitivo. Ellos tienen una autonomía relativa que debe ser respetada. Es decir, lo que hay es que evidentemente un organismo plural como es el Consejo establece los nombres, establece las posibilidades y estas deben ser procesadas. Hasta ahí estamos claros en eso. Lo que hay que respetar es justamente este procesamiento, combinarlo con la estabilidad institucional. Tú no puedes mantener un proceso con transparencia mientras no hay estabilidad. La falta de estabilidad atenta a todas luces contra ese proceso. Hay en la idea del cuerpo colegiado un proceso en lo posterior, también a largo plazo, de depuración del personal al interior en aras de que este personal, más allá de su ideología, que es respetable, actúe con transparencia, actúe con probidad, pero actúe también con ética, doctor profesor. Tiene que actuar con ética y eso será la manera de control que tendremos que tener siempre en el Consejo y yo particularmente. Pero lo fundamental está en que debemos montar primero una carrera electoral. Esto es que haya una profesionalización. Realmente el 20% creo que es de carrera solamente, ¿verdad? Más o menos. Sí, pero fundamentalmente no tiene la suficiente estabilidad y distribución administrativa técnica. Se debe lograr eso primero. Se debe lograr fundamentalmente que además de la carrera electoral haya y la profesionalización que esto implica, haya un grado enorme de estabilidad en la función. Y fundamentalmente en el Ecuador, luego de 40 años, este momento hay que recordar, estamos comenzamos este año a celebrar los 40 años de democracia ininterrumpida en el país, es un momento muy importante. Desde Roldós, ¿verdad? Desde Roldós y fundamentalmente de que no hemos tenido ningún momento de estabilidad tan larga en la historia republicana ecuatoriana, y esto es muy importante, tenemos que valorar aquello. Digo, en 40 años deberíamos tener ya una rutinización, una rutina electoral. A veces no deberíamos siquiera preguntarnos en qué momento del calendario electoral marchamos, simplemente deberíamos estar marchando. Esto debería ser lo más natural, automático, rutinario. Lo normal. Es lo institucional. Doctor Roberto Soto, ya que toca ese tema y yéndonos ya a la segunda parte de la entrevista, y por el tiempo tanto suyo como el mío apremio, creo que el camino a mediano a largo plazo del CNE nos lleva a meditar desde la ciudadanía y desde la academia también cuál debería ser ese camino. Creo que ustedes empezaron muy bien en diversos asuntos. Uno de ellos es darle un giro hacia lo académico al Instituto de la Democracia. Respecto a aquello, doctor, un poco le pregunto, ¿qué ha ocurrido con este proceso, partiendo del hecho de que ayer o antes de ayer, incluso creo que usted fue, si mal no me falla la memoria, indicó que el plazo se había empleado hasta el 31? ¿La vara estuvo muy alta o hubo poca incidencia ciudadana en las postulaciones? Es decir, hoy día haremos una evaluación de hasta dónde hemos llegado, ahí se decidirá la ampliación del plazo. Ah, no es definitivo. Todavía tiene que decidirse el día de hoy. Hay alrededor de un centenar y medio de currículums ya según conozco, este momento lo están procesando, lo están ordenando, en función de las 10 áreas que tenemos por trabajar como áreas importantes del instituto. El director ejecutivo y 8 directores de área, ¿verdad? El director ejecutivo, vamos a ver si hay el número suficiente y contundente de candidaturas, y lo mismo en cada una de las áreas. Lo que ha pasado básicamente es de que el instituto tiene que dejar de ser un basurero burocrático y convertirse en lo que es en la Constitución, la primera y la más importante institución mencionada por la Constitución ecuatoriana, que ocurre además en varios otros países. Se trata de una instancia académica donde se evalúa el devenir de la democracia, el funcionamiento de la democracia y hacia dónde debe ir la democracia. Por ejemplo, el instituto este rato estará abocado al tratamiento de las reformas al Código de la Democracia que tienen que ser presentadas el 25 de marzo. En este sentido, el instituto tiene ya un camino, pero tiene una serie de áreas importantes.
métodos cuantitativos para medir la calidad de la democracia, métodos cualitativos. Financiamiento electoral. Financiamiento electoral, que es muy importante en este momento. Va a tener el tema de mediatización y política, medios de comunicación política, el tema de historia y perspectiva electoral, la relación con partidos políticos, va a tener el tema de capacitación en varias áreas, de índole social y política, relación con universidades. Es muy amplio. Son temas muy amplios en los que el instituto deberá trabajar con profundidad. Y la idea es de que empiece a producir también conocimiento. Obviamente, en todas esas áreas. Se compromete el consejero Verde Soto, recogiendo un poco el llamado de nuestras audiencias previo a esta entrevista, a que quienes postulen al Instituto de la Democracia puedan ser notificados de que por lo menos su expediente ya llegó. No, va a estar en la lista de personas, eso tendrá que ser, si alguien quiere acceder, lo podrá hacer, tendrá que estar evidentemente el resultado. No se trata, eso no es un concurso de méritos, okay. Es una nominación, es decir, se trata simplemente de tener... un banco de elegibles. Un banco de elegibles, y ese banco de elegibles, la idea es no hacerlo a dedo, es decir, no es que yo determine quiénes son los buenos, sino que sea la ciudadanía y los postulantes. Por ejemplo, se ha pedido a todos los estudiantes que están becados por el país, en el exterior, que postulen. Todos aquellos que estén dentro del rango de postulación lo hagan, y entiendo que lo han hecho. Se lo ha enviado a las universidades, se lo ha enviado a los medios de comunicación, justamente porque no se trata de un concurso de méritos, no ha sido publicado, pero sí ha sido difundido del modo más adecuado. Doctor Verde Soto, el penúltimo tema, las auditorías internacionales y el caso de la OEA. Y le traigo este tema porque en su momento yo entrevisté al doctor Gustavo Vega en el Consejo Nacional Electoral Transitorio. Él señaló que no se iba a invitar a la OEA como vedor en razón de que ha tenido un comportamiento poco objetivo para con el Ecuador. Él señaló, cito, la intromisión en la soberanía del Ecuador, cierro cita, en el marco de la consulta popular que se realizó. Él señaló también, dejó la puerta abierta, que si se la quería invitar como observadora por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, bienvenido sea. Para ustedes, el tema, según lo que he leído, ha quedado todavía en análisis y sigue en análisis. ¿Cuál podría ser un futuro de la OEA y la participación en los comicios 2019? Es muy claro. El Consejo Electoral Definitivo ratificó la decisión del Consejo Electoral Transitorio, consiguientemente la OEA no será invitada. Segundo, la OEA estará presente a través de otros organismos de tipo académico. Estará presente CAPEL, que es el Consejo de Asesoría y Promoción Electoral, quien está presente a su vez en otros organismos de observación electoral. CAPEL está presente por sí mismo y también a través de la Unión de Organizaciones Electorales de América, estará presente a través de la Unión de Organizaciones Electorales del Mundo y a través de el Pacto de Lima, que es un acuerdo de organizaciones de la sociedad civil que hacen observación electoral. A través de ellos hay una múltiple presencia de la organización a través de su instancia académica, instancia que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta allí es lo que se ha previsto. Creo que lo que hay que hacer son observaciones electorales sobrias. De forma. Y sobrias, sobre todo es muy importante no multiplicar la fanfarria, sino multiplicar fundamentalmente la capacidad de observación en territorio, y es lo que haremos ahora, invitar a organismos que estén dispuestos a caminar con nosotros por el territorio, a mirar lo que ocurre efectivamente en cada uno de los poros de la patria, y allí estaremos haciéndolo bien, entiendo. Sin duda alguna, doctor Verde Soto, con nuestras audiencias hay lectores suyos en una columna de un prestigioso diario aquí en el Ecuador, de alcance nacional. Las dos últimas columnas que usted escribió, una de ellas, la final, que fue Hacemos una pausa temporal, se refirió prácticamente a una radiografía del sistema electoral actualmente. Señaló, entre otras cosas, me atrevo a ser audaz en poder resumirlo muy brevemente, respecto a que el corazón de un sistema democrático es el sistema electoral. Las venas de este corazón son prácticamente las organizaciones políticas. Y usted hablaba allí, entre otras cosas, que ha existido una evolución irregular de este sistema electoral. Hablaba sobre el hecho de financiamiento electoral, el tema del gasto e inclusive el poder del voto. Para nuestras audiencias, siendo muy compacto, ¿cuál es la mira del Consejo Nacional Electoral ya a largo plazo? Teniendo en cuenta que hay que construir una institucionalidad plena, ¿hacia dónde debe dirigirnos el debate de académicos, de políticos, de organizaciones políticas y también de los ciudadanos?
Para resumírtelo, mi visión y la que está propuesta en las reformas que a su vez tenemos que trabajarlas al interior del Consejo Nacional Electoral es la restitución del sistema proporcional en Ecuador. Ecuador no ha tenido un sistema proporcional, ha habido una forma nominal de invocar el sistema proporcional. En la realidad lo que ha habido es un sistema mayoritario disfrazado de un sistema proporcional y hay que reformar todas las condiciones que permitieron el que se haga esta relación media falsa de presentar un sistema electoral. Lo que hay que hacer es restituir la unidad del voto, restituir la capacidad de proporcionalidad a través de las circunscripciones electorales, hay que restituir la capacidad de los partidos de elaboración de listas, hay que recrear la idea de partido político como se está manejando en el Ecuador actualmente, hay que fabricar nuevas formas de financiamiento de la política, es decir, hay una gama enorme de temas que deben ser tratados. Gracias, doctor Verdesoto, por permitirnos a la Clínica Periodística Bajo la Lupa entrar en su gestión y también mirar qué está haciendo el Consejo Nacional Electoral un poco más detenidamente en estos temas. Le advertí que íbamos a tocar temas que de pronto en otras entrevistas no se han tocado, pero qué bueno para la ciudadanía que lo puede conocer. Bendiciones en esa lucha, sé que no deja la academia y qué bueno que así sea. Acá quienes estamos en Europa, por la Universidad de Sevilla, le vemos con bastante atención y le pedimos que siga adelante en esa tarea. Gracias, Milsi. Ahora sale una tríada de libros sobre corrupción y política en el Ecuador, que estarán listos, que es lo último que pude hacer antes de entrar en este tráfago laboral que es el Consejo Nacional Electoral. ¿Será que por sus redes lo va a socializar para sí, van a ser libros digitales de acceso público. Me promete que me con absoluto gusto. Gracias, doctor Verdesoto. Gracias, estimado audiencia, por acompañarnos. Actuemos movidos por la verdad, dejando de lado la exclusión, dejando de lado el descarte, acercándonos con sinceridad, pero sobre todo por acuerdo. Tengo un hombre por acuerdo y por eso que Dios nos eche una manita en este caminar terrenal. Hasta la vuelta.